Vamos a tratar de terminar las presentaciones de los invitados. Le vamos a dar la palabra a Luis Arriaga. Estoy viendo a don Antonio Colino pidiendo la palabra, pero no sé si Antonio, si esperamos primero a que los que están convocados pues participen y después los... Esperamos a que Perfecto, participen todos gracias. los que... Entonces le damos la palabra a Luis Arriaga, que estaba también previsto como comentarista. Adelante, Luis. Muy buenas noches a todos. Primeramente, mi agradecimiento pues a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, la Comisión de Actividades Académicas en España y a la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura ya por esta invitación a participar en un tema tan importante aquí, allá y en todas partes, ¿verdad? Pues yo comienzo diciendo que la transformación digital llegó, vino, se queda y se va a profundizar cada vez más. Tenemos presencia de dos desafíos que son muy importantes y que van a continuar por muchos años, como es uno, obviamente, lo que es el incremento de la productividad y la rentabilidad. Y el otro es todo lo concerniente a el cambio climático. Todo lo que se ha referido, digamos, en la exposición de Carmelo y lo que hemos visto del mejoramiento del conjunto de huellas temáticas, ¿no? Y aquí me gustaría un tanto acotar con algunos elementos teóricos en el caso de Venezuela, pero también visto en su conexión con diferentes países y diferentes regiones. Una de ellas, sin duda alguna, es con la Unión Europea. La digitalización, como muy bien lo explicó Carmelo, es un proceso de transformación de un conjunto de datos analógicos, datos en el cual también se refería Miguel Padrón, como, oye, que debería de haber, por ejemplo, en Venezuela, datos oportunos y confiables, y también una serie de objetivos físicos, yo diría que también información de todo tipo, para transformarlo en una forma digital y tener, digamos, un aprovechamiento casi inmediato y real, que eso lo hemos visto, y a través, pues, por supuesto, va todo lo que se refirió el alcalde José Pío Carmena en relación con que se obtiene una mejor estructuración, hay una mayor organización y también hay una más accesibilidad cuando eso lo tenemos en la nube. Y que bueno, que a su vez nos permite, digamos, leerlo, analizarlo, preparar las acciones de inmediato para resolver algún problema o alguna coyuntura en alguna operación en la agricultura, por ejemplo. Y esa digitalización, sin duda, mejora el manejo, la gestión, lo que es la parametrización y, bueno, por supuesto también, entre otras, la calidad de vida. Eso es cierto, pues. Y eso es lo que hemos visto a través de los que están usando esto. Ahora bien, yo aquí quería resaltar mucho lo que es la agregación y la asociatividad. Porque esta tecnología, si bien es cierto, en Venezuela la han utilizado en ciertas áreas específicas y algunos actores y agentes, pero también viendo el país, que es un país que necesariamente necesita estar abierto para en materia, llámese, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos que buscar cómo diversificar la base productiva y concurrir a las exportaciones, tú tienes que trabajar conjuntamente con las redes del sistema agrícola. Yo me refiero a redes del sistema agrícola, otros lo llaman redes del sistema agroalimentario, porque que yo incluyo en esas redes lo que es la producción, la silvicultura, las fibras y textiles que van más allá de la función de la producción de alimentos, que es muy importante y es la más importante, pues. Y ahí se da en esas redes un conjunto de relaciones productivas, económicas, políticas y ambientales entre los diferentes actores y agentes.
Cuando yo me refiero a la asociatividad en un sector primario, llámese la agricultura, debe ser mucho más fácil tratar de dirigir alguna política focalizada, después me voy a referir un poquito más allá en lo que es una política de este tipo, en términos de adopción. ¿Por qué? Porque tiene que haber necesariamente, digamos, una sinergia, es lo que yo he visto, digamos, en efecto en el campo. Cuando hay una sinergia, cuando tú tienes una unidad productiva y el otro que está al lado tuyo, más allá, ven esa trayectoria que está haciendo el elemento, vamos a llamar así, bien sea, digamos, la técnica de agricultura inteligente, de precisión, la robotización, el GPS, las imágenes de satélite, etcétera, etcétera, llega a verlo, que tú estás trabajando eso, inmediatamente se van a plegar a ti este, otros productores o otros administradores de la finca para poder aportar, digamos, mejores técnicas, ojo, que conduzcan al, a la productividad, a mejorar la rentabilidad, pero también lo que he dicho que no nos podemos apartar de esa ecuación, que es la de mitigar el efecto del cambio climático, bien sea por medidas pues, de mitigación o medidas de adaptación. Y se ha visto realmente, y quizás si me da tiempo, preciso unos casos concretos en Venezuela. Entonces, todos estos elementos de tecnología que no solamente atañe a la producción primaria, aunque allí tenemos el primer punto de asociatividad, pero también necesariamente tenemos que agregarnos en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque si usted está interesado en exportar bombón para la comunidad, para Europa, por ejemplo, para la Unión Europea, algún país de estos, te van a resaltar y va a salir, sin duda alguna, uno de ellos, una de las estrategias que está en el reglamento 2023-1115, que es lo que te dice ahí, bueno, usted no tiene que tener deforestación, evitar la degradación forestal, etcétera, etcétera. ¿Cómo va usted con la estrategia de la granja a la mesa, que está fijada y Carmelo mencionó en ella, en términos de que usted tiene un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente? Eso también te lo van a exigir a los que tus canales de comercialización o de mercadeo estén allá. En toda esa ruta, sin duda alguna, te van a exigir una huella temática, pero esa huella temática también así tiene que ser observada y sin duda alguno está siendo monitoreada por los receptores de esos productos que están recibiendo, en este caso el bombón, que puse un caso como un ejemplo ni tan hipotético es, por supuesto. Entonces allí pasamos de una digitalización en un área específica a una digitalización que tiene que ocuparse de varios sectores, multisectorial. Y bueno, que si es administrativa, operativa, de servicio, de proyecto, holística, todas ellas están y donde tú tienes que cumplir el rol productivo por sí, económica por sí, política por sí, pero oye, también ambiental, porque te están exigiendo que para exportar ese producto tú tienes que tener esos elementos que van concatenados para garantizarte una huella como las exigen, una huella que tiene que ser, digamos, acorde con los referenciales que establecen para que tú puedas, digamos, exportar ese producto. Igual que para el café, igual que para muchos productos, los frutales, etcétera, etcétera. Si estás viendo la Unión Europea, bueno, también eso se precisa en muchos casos en los Estados Unidos y en Canadá, por decirte algunos casos en los que si estás pensando en llevar a cabo una diversificación productiva, como es el caso de Venezuela, en materia de exportación, y donde tú veas que uno de los grandes retos es transformar la agricultura como un motor del desarrollo para el país. Entonces, todos esos elementos te ven que necesariamente tú tienes que ir en una ruta de este sentido. Ahora, sí es verdad, hay sus limitaciones, también como hay sus impulsores, ¿verdad? Hay obstáculos, también como también hay las oportunidades. Ahora, ¿qué vemos nosotros que es determinante? El monitoreo. El monitoreo es fundamental. Y de paso, oye, lo que expusieron tanto Carmelo como el grupo Cajamar
es de muy interés, que ojalá se pudiera llevar a cabo una encuesta con la adaptación requerida de esa magnitud en Venezuela para ir identificando y detectando obstáculos, oportunidades, todos estos elementos que son fundamentales para esta transformación digital que es sumamente necesaria y que llegó para quedarse y para profundizar. Entonces, por lo tanto, considero yo que muy, pero muy oportuno poder llegar a cabo a hacer una de esas alianzas que sin duda alguno, Carmelo y varios de ustedes allá han promovido con Venezuela en varias materias. Pues una de las que yo digo es la materia agroalimentaria o la red agrícola en el sistema agrícola del país. Ahora sí, conduzco que lo siguiente que quería acotar, que la observación, en este caso estamos hablando nosotros de la digitalización y oye, es verdad, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Estamos iniciando, ¿no? Hay un grupo que se está iniciando en lo que es la digitalización porque prestan servicios, eh, bueno, de robotización a través de drones, sensores, GPS, etcétera. Hay información edáfica y climatológica que se está levantando escasamente, pero hay un grupo de colegas y otros profesionales muy jóvenes que están trabajando en eso y han desarrollado software muy importantes, inclusive en los días pasados vimos algo que está ocurriendo con lo del cambio climático, que se está moviendo el piso altitudinal edafoclimático para el café en nuestras condiciones se ha movido. Entonces realmente necesita ir trabajando en otros sentidos. Entonces esa información, por ejemplo, lo que es físico natural, más otros elementos, yo lo digo, bueno, porque soy ingeniero agrónomo, pero sin duda alguna, cuando tú te vas a meter en la parte de logística, la captura, almacenamiento y análisis de datos también tiene que ver con la digitalización. Y la industria agroalimentaria también, con lo que es la robótica, la robótica sensorial, la parte de la automatización, de igual manera la captación de datos mediante sensores, lo que es la trazabilidad, o sea, todos están encadenados. Es más, y cuando si tienes un producto que va a un feliz término a ser exportado, como me refería anteriormente, con más razón necesita tú esa agregación. O sea, hay, en cierta manera, se está avanzando muy poco porque y yo lo que veo que sin duda por la situación económica de Venezuela, la situación realmente política, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, yo creo que cuando tú lanzas un observatorio digital, inmediatamente, en este caso, un observatorio cualquiera, tienes que estar, el observatorio te va a dar los elementos de seguimiento, de impacto, inclusive para tú poder evaluar ese impacto y para poder precisar y quizás focalizar elementos institucionales como lo es una política de tecnología, de adopción, generación y transferencia, y que esas políticas realmente conlleven, digamos, a ver cómo contribuye a tratar de eliminar los obstáculos, buscar más bien impulsar todo lo que pudiera ser de promover esa adopción. Y esa adopción pasa, ya dicho por ustedes, sin duda, por lo que me da los antecesores, en, en los elementos que tienen que ver con, bueno, el financiamiento, porque hay que hacer inversiones que pudieras promover la asociatividad, la agregación, etcétera, etcétera, de manera de facilitar esa adopción. Sin duda, el elemento de formación es fundamental. Yo digo, hay subvenciones afuera en el cual, si bien pudiera uno enlazarse sobre el tema del cambio climático, que pudiera uno adquirir herramientas, instrumentos, la formación de capacidades para poder adoptarlos y llevarlo a cabo con cierta, ¿cómo se llama? Con cierta cobertura
porque le interesa no solamente, digamos, ya sabemos que el cambio climático es una política, digamos, mundial, entonces por ahí pudiera. Pero también yo diría que es necesario también los incentivos fiscales que permitan esa adopción. Y recuerdo que el desafío va en el sentido de la rentabilidad, la productividad y el cambio climático, sin duda, pero esa adopción tiene que ver con elementos sociales, la parte económica, la parte cultural y necesariamente tiene que darse un apoyo entre los diferentes agentes y actores de esas redes agroalimentarias o la red que esté interesada. Por ejemplo, pues se puede iniciar con una red que esté, interesada en exportar y también con otros, oye, con la misma política de Estado, pues las políticas de gobierno que pudieran realmente promover y apoyar en materia tecnológica lo que llamamos nosotros la digitalización. Entonces, bueno, concluyo eh, diciendo que ojalá pudiéramos establecer más lazos profundos para poder apoyar a los que están surgiendo o los que están a estos proyectos disruptivos que están ocurriendo en Venezuela, realmente ver ese aprendizaje, tomar ese aprendizaje, esa referencia de España que nos lleva mucha ventaja, y bueno, coadyuvar, digamos, allá todos los esfuerzos que tengamos, pues, entre los dos países para poder concretar tanto el profundizar en la digitalización y poder concretar en esta parte de lo que sería, digamos, de la necesidad del observatorio, pues aprender de estas lecciones que tienen desde allá. Bueno, muchas gracias. Estoy, digamos, a la orden, cualquier cosa. Gracias, gracias Luis. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo. Interesante siempre esas contribuciones. Se me olvidó mencionar al principio de la intervención de Luis que es miembro de la Comisión de Agricultura de la Asamblea de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat y miembro del Grupo Orinoco. Lo había mencionado al principio del evento, pero se me olvidó reforzarlo antes de su intervención. Por favor. Bueno, Bernardino López es también miembro de la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Adelante, Bernardino. Muy buenas noches para todos, muy buenas tardes aquí en Venezuela. Realmente es una iniciativa muy importante la que se está tomando. Sin tener una base de datos no podemos tomar decisiones. Y las decisiones más acertadas se toman entre mayor cantidad de datos podamos tomar. Venezuela tiene problemas muy graves y para poderse funcionar requiere una serie de elementos que tenemos que realizar y revisar. Las expropiaciones, las invasiones, lo que todos conocemos, la inseguridad jurídica, la inseguridad personal, ha causado, bueno, que un relevo que ha llegado nuevo de muchas personas a el campo, pero que no tienen una preparación ni una formación, ni una experiencia de tradición de campo. Esto ha llevado a que tengamos nosotros en Venezuela un 82% de personas en el sector agrícola que tienen menos del bachillerato y un 52% de ellos ni siquiera primaria. Esto hace dificultad en la introducción de estos datos, pero esto no constituye una barrera, sino más vale un reto, ¿no? Por otra parte, tenemos que la destrucción de las industrias básicas ha llevado a que tengamos un país con una pobreza extrema de un 72%, una pobreza de un 72% y extrema de un 42%, con unos salarios muy mínimos en el sector agrícola. Por otra parte, la comercialización en Venezuela del productor al consumidor se multiplica hasta por 5 veces. Esto conlleva a una serie de estrategias y lógicas y de ahí surge la necesidad de que tengamos las bases de datos que nos permitan
monitorizar cada una de las etapas de esa comercialización para hacerla, permita hacer un manejo más rentable, más económico en cada una de las etapas que puedan funcionar y disminuir mucho la cadena. Pero para poder lograr estas cosas se necesita la asociatividad de los productores y el cerrar círculos en la producción. Para esa toma de decisiones y para poder hacer esa realidad se necesita la información que en este caso nos está presentando Carmelo y que muy bien han venido expresando los diversos expositores. Necesitamos fortalecer totalmente nuestra cadena. Tenemos una migración también, tanto de productores como de profesionales universitarios, pero tenemos también una reserva también de talentos dentro de la universidad, dentro de los egresados y de productores resilientes dispuestos a trabajar y a buscar ese cambio que Venezuela necesita. Pero tenemos que enfocarlo en actividades de capacitación e información, capacitación a los niveles más bajos, que tenemos que hacer un manejo tradicional, como lo señalaba el alcalde que hizo su presentación, Comerma. Y por otra parte, tenemos la otra parte que sí está sujeto a esas innovaciones. Otra limitación que tenemos nosotros es el Internet. El Internet es uno de los más malos de América, que se requiere mejorarlo para que esa Big Data que se pueda recoger, ese monitoreo de cada una de las actividades, nos pueda servir de sustentación y llevarlos a nivel del campo. Esta labor la considero muy importante que desarrollar. Debido a los factores que acabo de señalar, tenemos un atraso ahorita en Venezuela muy grande con respecto a España, pero hay que iniciar, dar el primer paso, iniciar esa reconstrucción para que todas esas, no solamente las acciones de la Big Data, la toma de datos con drones, la agricultura de precisión, sino también las transformaciones génicas, la modificación de ADN, la utilización de la microbiota como una fuente alternativa para tratar de controlar, mitigar los daños que causa nuestros abonos minerales. Entonces, dentro de ese caso, es necesario utilizar y llevar cada uno de esos factores y para eso se requiere los monitoreos. Ese monitoreo que nos va a permitir cuál va a ser la ganancia real, la productividad a nivel del productor y así como disminuir también esa cadena comercializadora, esa asociación de los productores con las empresas para que puedan, porque aquí no hay financiamiento, pero una asociación con la industria puede conllevar a que se puedan establecer y llevar ese monitoreo, que se pueda establecer a nivel de productor, de industria y también asociación con los supermercados, las cadenas de supermercados, que nos permitan obtener esos recursos y utilizando esa resiliencia de profesionales que tenemos, avanzar en este sentido. Hay que dar ese primer paso. Felicito a Carmelo por esta iniciativa, a CAE de España y a la NIC por esta invitación y espero que podamos establecer concursos y uniones, universidades venezolanas o españolas, intercambio de experiencias que nos permitan caminar despacio pero seguro. Buenas tardes. Gracias, Bernardino. Me recordó por aquí, Carmelo, que Bernardino es ganadero y directivo de la Federación de Ganaderos, así que también habla desde la experiencia, no solamente la parte académica, sino también la parte práctica, ¿no? La parte empresarial, ¿no? Vamos a darle la palabra entonces no sé si Andrew habrá podido resolver el asunto de la pantalla, si no le damos entrada a Pedro García. Adelante, Pedro. Bueno, muy buenas tardes, bueno, buenas noches, buenas tardes por acá. Complacido de haber sido invitado un poco a hacer unos comentarios sobre un tema que es sumamente trascendental y que está dándole un vuelco a una velocidad descomunal a la agricultura a nivel mundial. Yo creo, tenía algunas preguntas, pero gracias me las aclaró el video y muchas de las intervenciones del amigo que es alcalde
sobrellevar la digitalización y la tecnología a la realidad. En el caso nuestro, yo creo que es sumamente importante que tengamos en cuenta, Venezuela es un país que tiene 94% de su agricultura de secano. Si estamos hablando del manejo de la Big Data, estamos hablando del manejo de un proceso agrícola bajo agricultura en condiciones naturales. Bueno, la digitalización puede ser importante, pero si no tenemos la data, de nada vale la digitalización. La armonía entre el nivel de precisión y detalle de la digitalización no está cónsono con el aporte o con el suministro de datos climáticos que requeriría un productor, por ejemplo, en Portuguesa, para un predio de 200 hectáreas. Tú te que para esas 200 hectáreas a lo mejor hay una sola estación climatológica. Debo decirle que de 2.200 estaciones climatológicas que tenía el país, un país productor de secano, solamente quedan 200. Ya por ahí hay una limitación, por más avance tecnológico que tengamos, bueno, de que la digitalización no va a hacer milagros. Igualmente con la calidad de los fertilizantes e igualmente con la calidad de los productos, semillas, variedades que estamos sembrando. Por supuesto que es una herramienta sumamente importante si tenemos controladas muchas de esas condiciones, lo cual, tristemente debo decirlo, no es la situación de nuestro país. Sin embargo, hay que estar abiertos a estos cambios tecnológicos. Y quiero decir también lo siguiente, que hay una tasa de cambio tecnológica muy rápida y que va a dominar o se va a sobreimponer de manera muy intensa sobre el productor. Ya lo dijo Miguel Padrón, productor que está rondando entre los 50, 60 años, que viene tradicionalmente adaptando su producción a cambios tecnológicos, pero a una velocidad mucho menor. Entonces, el riesgo que se corre es que estos cambios sean tan drásticos que de repente el productor no pueda estar a la velocidad de esto. Y se corre el riesgo de que entonces la digitalización pase a ser el objetivo y no el instrumento. Ustedes me están escuchando, porque creo que se fue la imagen. No, sí estamos escuchando. Lo que estaba probando era compartir la pantalla adelante. ¿No? Como no tenía presentación, la coloqué la de él. Perfecto. Entonces, para concluir, yo creo que tenemos que estar abiertos a estos cambios, pero hay una pregunta que hay que hacerse. Nosotros tenemos que adaptar estos procesos. La transferencia tecnológica en el país no puede seguir siendo la que teníamos, a la que hemos estado acostumbrando, que de paso ya no existe, a no ser que sea por iniciativa de algunos privados. Pero el otro reto importante es que hay que llevar estos conocimientos al proceso de formación a nivel de las universidades que están capacitando, están formando agrónomos que en muchos de los casos van a ser productores agrícolas. Entonces, ya hay una brecha generacional muy grande, porque los programas de asistencia técnica en nuestro país no están, los pocos que hay, no creo que estén montados sobre esta tecnología. Entonces, hay un reto que es que las facultades de agronomía, las escuelas de agronomía, comiencen paulatinamente, en función de su disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, a incorporar estos temas de agricultura digital, agricultura de precisión, todos estos temas nuevos y esos enfoques de agricultura totalmente nuevos que no son solamente tecnológicos, sino agricultura respetable con el medio ambiente, agricultura sostenible. Entonces, el reto está allí. Yo creo que sí hay que tener cuidado en el sentido de que tenemos que capacitarnos y no creamos que el GPS o que el dron no va a resolver el problema si no tenemos datos, si no tenemos buenas semillas, si no sabemos aplicar riesgos, si no sabemos aplicar fertilizantes. Y por último, como paso previo al proceso productivo, en el caso nuestro, las 700.000 hectáreas que tenemos bajo riego, es necesario que haya un proceso también de observatorio a las cuencas productoras de agua, porque si el cambio climático se manifiesta en muchas zonas del país, como se está manifestando en zonas más secas, bueno, vamos a tener que depender muchísimo del riego. Y en la actualidad, el estado actual de nuestras cuencas, el estado de conocimiento de nuestras cuencas en términos de su potencial hídrico, hidrológico, etcétera, que también está un poco rezagado con esta exigencia.
Muchas gracias. Gracias, Pedro. También, bueno, interesante complemento a la información que se ha estado compartiendo. Bueno, ya